Saludos cordiales, somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre el paradigma de investigación positivismo. Los temas que se tratarán serán parte teórica del paradigma, supuestos básicos, supuestos ontológicos, supuesto epistemológico y supuesto metodológico. El paradigma dentro de la investigación se considera como una estructura conceptual de creencias metodológicas y teorías entrelazadas, en donde el investigador se va a apoyar para interpretar el problema que va a investigar. Además, es una guía al momento de hacer ciencia y también se convierte en un método aceptado por la comunidad científica. Así también, el paradigma positivista, que es aquel que busca explicar, predecir, controlar, verificar teorías y leyes para regular los fenómenos, buscando identificar cuáles son las causas reales, los precedentes o actividades simultáneas a la investigación. Objetivo: comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica, es decir, busca explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes para regular los fenómenos, identificar causas reales, temporalmente procedentes o simultáneas. Características: el desarrollo del positivismo se caracteriza por un alejamiento de las élites sociales, definidas por la verdad a través de un decreto, y hacia académicos que descubren la verdad objetiva, basada en la evidencia a través de una experimentación bien descrita. Entre las principales características tenemos: es ontológica, ya que se basa en la suposición; epistemológica, porque dice que el conocimiento puede y debe desarrollarse objetivamente; y metodológica, ya que enfatiza la participación en entornos donde las variables pueden controlarse y manipularse. Metodología de investigación en el paradigma positivista. El paradigma positivista se operacionaliza a través del sistema de investigación hipotético-deductivo. El método hipotético-deductivo consiste en proponer una hipótesis, luego se deduce de ellas consecuencias directamente verificables con la realidad, y finalmente confrontan esas consecuencias con los hechos, para ver si las hipótesis son o no sostenibles. Permite poner a prueba las hipótesis científicas y consiste en deducir las mismas consecuencias lógicas contrastables con los hechos. Como resultado, las hipótesis podrán ser corroboradas o refutadas. Diferencia entre paradigma positivismo y otros paradigmas. El paradigma positivista, también conocido como paradigma cuantitativo, se basa en la idea de que el mundo social puede medirse, analizarse y predecirse mediante el uso de métodos cuantitativos y la observación empírica. Por otro lado, otros paradigmas como el paradigma constructivista y el paradigma crítico hacen hincapié en la importancia de la experiencia subjetiva y la interpretación humana para comprender el fenómeno social. Ventajas y desventajas del paradigma positivista. Ventajas del paradigma: objetividad en los estudios y la recolección de datos, uso de métodos cuantitativos que permiten la medición y análisis de la realidad social de manera precisa y concreta, permite la verificación empírica de teorías. Las desventajas es limitación en la exploración de la subjetividad humana y el significado social, no toma en cuenta los posibles sesgos en la recolección y análisis de datos, reduce la realidad social y no refleja la diversidad de experiencia y realidad social. El paradigma positivista. Este paradigma se lo califica también de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico-tecnológico. El paradigma positivista va a sustentar la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. Supuestos básicos del paradigma positivista. Supuesto ontológico. Su concepción es lineal, objetiva, estática, única, dada, fragmentable, dirigida por leyes y mecanismos naturales. Supuesto epistemológico. Utiliza un modelo especular. Hay independencia entre el sujeto y el objeto de estudio. Es objetiva y pasiva. Supuesto metodológico. Utiliza una investigación cuantitativa, medición a través de test, cuestionarios, observación y experimentación. También realiza planteamientos de hipótesis al inicio y al final de la investigación.
Supuesto ontológico. En la investigación es la naturaleza de la realidad investigada, además de la creencia que mantiene el investigador con la realidad. En este supuesto ontológico nosotros nos planteamos preguntas como ¿qué es la existencia? ¿Qué hay allí? ¿Y cuál es la naturaleza de la existencia? En conclusión, estudia el ser en general en cuanto a lo que es y cómo, por qué existe y por qué se mueve. Supuesto epistemológico. Es el modelo de relación entre el investigador y lo investigado, y los fundamentos teóricos que deben existir para la construcción del conocimiento científico. El supuesto epistemológico en investigación científica dice que todo conocimiento nuevo se basa en el conocimiento previo existente y en la evidencia empírica. Es decir, el conocimiento científico se construye a través de la observación sistemática, la formulación de preguntas, la recopilación y análisis de datos y la evaluación crítica de la literatura previa. Supuesto metodológico. Parte de la pregunta ¿cómo deberá el investigador proceder en la búsqueda del conocimiento? Las preguntas e hipótesis se formulan por adelantada manera de proposiciones sujetas a procesos empíricos que deben ser cuidadosamente controlados. En la respuesta se debe tomar en cuenta que se puedan realizar siempre mediciones sobre el fenómeno de estudio. Son válidos los métodos experimentales. La verificación de hipótesis se basa en el uso de métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales, como lo son las medidas de tendencia central, dispersión, entre otros. Por lo tanto, se puede decir que el positivismo es experimental manipulativo. Aplicación del paradigma en la educación. En el ámbito de la educación básica, este paradigma es utilizado para realizar investigaciones empíricas, aquellas que miden el rendimiento y los logros de los estudiantes en las diferentes áreas educativas, como la matemática. Un ejemplo, se puede realizar pruebas estandarizadas para medir el aprendizaje de varios temas. Estos resultados se deben correlacionar con variables como la edad, el nivel socioeconómico, el sexo, y con esta información podemos tener un resultado preciso. Ejemplo de la aplicación del paradigma positivista en el ámbito educativo. Para la aplicación, pues tiene que basarse mediante la experimentación y no basarse en mitos. Para eso se necesita la verificación. Entonces, este método necesita un proceso estructurado. Como podemos ver en los cuadros, pues tenemos la observación de un problema, la hipótesis y llegar a un experimento. Para eso igual necesitamos el método científico y obviamente la estructura que vemos en la imagen. También para desarrollar más profundamente el método científico tenemos igual los cuadros informativos en donde tenemos los pasos que seguir. A continuación vamos a presentar un experimento pequeñito que podemos utilizar en el aula de clase. Bueno, vamos a presentar el siguiente proyecto que se trata de sólido o líquido y esto pues rompe la ley de Newton. Entonces, para este experimento necesitamos agua, un poco de colorante y maicena. Vamos entonces a preparar el espacio y vamos a poner un poco de maicena en el recipiente. Luego vamos a agregar unas gotas del colorante. Y al final y mezclamos. Entonces, como podemos ver, tenemos una sustancia que a la vez está sólida, ¿sí?, cuando se le aplica presión, pero cuando se la manipula se vuelve líquida, ¿sí? Entonces, ahí podemos, miren, observar cómo pasa de sólido, ¿sí?, a líquido. Podemos poner un poco más de maicena.
Y miren, está totalmente endurecido. ¿Sí? Y pasa de sólido a líquido.